Introducción del editor. Comenzamos la publicación, en 5 artículos sucesivos, de un importante estudio de José Antonio Ureta sobre los fundamentos teológicos sobre los que se asienta la reciente exhortación apostólica Desiderio Desideravi Descansa. El autor argumenta que estos fundamentos difieren manifiestamente de los de la encíclica Mediator Dei de Pío XII en la medida en que ponen todos los acentos exactamente en las peligrosas inclinaciones del tardío movimiento litúrgico, contra el cual el último Papa preconciliar quiso advertir a los fieles. La necesidad de un examen cuidadoso. Hasta ahora, los comentarios en los círculos tradicionalistas sobre la exhortación apostólica Desiderio Desideravi se han limitado a lamentar su repetición de que la misa de Pablo VI es la única forma del rito romano y a negar que el nuevo ordinario de la misa sea una traducción fiel de los deseos de reforma expresados por los padres conciliares en la Constitución Sacrosanctum Concilium. Ninguna crítica teológica de los principios que el Papa Francisco desarrolló en su meditación sobre la liturgia ha llegado a mis manos. Veo con preocupación que algunos artículos, al tiempo que condenan los 2 fracasos antes mencionados de Desiderio Desideravi, implican que se lograrían resultados positivos si los principios del Papa y algunos de sus comentarios se pusieran en práctica en las parroquias. De hecho, gran parte del consejo litúrgico del Papa Francisco podría leerse como un grito de guerra para el tradicionalismo litúrgico, escribe un prominente líder tradicionalista. Después de citar extractos de la exhortación sobre la riqueza del lenguaje simbólico, agrega, si los liturgistas diocesanos tomaran en serio estas declaraciones, veríamos una transformación mundial de la liturgia católica, en una dirección tradicional. Por su parte, los sacerdotes biformalistas de la diócesis de Versalles que dirigen el Padre Blog afirman que muchos elementos de la carta tienen en común el hecho de que no son ni específicos del misal de 1962 ni del misal de 1970. Concluyen que, lo que es mejor en el misal de San Pío V encontrará naturalmente su lugar en el desarrollo litúrgico que el Santo Padre ha pedido. El capellán de la misa tradicional a la que asisto regularmente, perteneciente a una comunidad Ecclesia Dei, parece ser de la misma opinión. Al final de un sermón reciente, sugirió que uno debería superar el desagradable párrafo 31 de Desiderio Desideravi y aprovechar las vacaciones de verano europeas para nutrirse espiritualmente leyendo el documento papal. Preocupado de que esta postura de bienvenida pueda extenderse en los círculos tradicionalistas, tengo la intención de mostrar las desviaciones doctrinales que sustentan las meditaciones del Papa Francisco sobre la liturgia. Tales desviaciones resultan de la nueva orientación teológica asumida por la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Comparo la visión de la liturgia enseñada en el último documento preconciliar sobre el tema, es decir, la encíclica Mediator Dei de Pío XII, con la contenida en Desiderio Desideravi. Concluiré que esto último merece al menos la crítica que el cardenal Giovanni Colombo hizo a Gaudium et Spes. Ese texto tiene todas las palabras correctas, son los acentos los que están mal. Desafortunadamente, a partir del texto reciente del Papa, los lectores dibujarán más acentos incorrectos que palabras correctas. La comparación entre la visión de Pío XII y la de Francisco se centrará en 4 puntos específicos. 1. El propósito del culto litúrgico. 2. El misterio pascual como centro de la celebración. 3. El carácter conmemorativo de la Santa Misa y finalmente, 4. La presidencia de la Asamblea Litúrgica. Estos 4 puntos están estrechamente interrelacionados, como veremos gracias a la sorprendente franqueza del liturgista jesuita P. Juan Manuel Martín Moreno, una guía insuperable para el pensamiento de la intelectualidad litúrgica actual que está detrás de Desiderio Desideravi. Para facilitar la lectura, esta crítica se publicará en 5 partes, correspondientes a los 4 puntos anteriores más una conclusión que planteará una pregunta incómoda. La primacía de la adoración. Crítica de Desiderio Desideravi, parte 1. Hoy, nos acercamos al propósito de la adoración litúrgica. El propósito principal de la liturgia, rendir homenaje al Dios Trino.
mediador de y establece con total claridad que el culto católico tiene dos propósitos principales que se cruzan y apoyan mutuamente, la gloria de Dios y la santificación de las almas. Evidentemente, su propósito principal es rendir homenaje al Creador. Después de explicar que es indudablemente el deber fundamental del hombre orientar su persona y su vida hacia Dios, reconociendo su suprema majestad y dándole el debido culto al único Dios verdadero practicando la virtud de la religión, número 13, Pío XII recuerda que la Iglesia lo hace continuando la función sacerdotal de Jesucristo, n grados 2 y 3, y concluye con esta definición. La Sagrada Liturgia es, en consecuencia, el culto público que nuestro Redentor como cabeza de la Iglesia rinde al Padre, así como el culto que la comunidad de fieles rinde a su fundador y a través de él al Padre Celestial. Es, en definitiva, el culto prestado por el cuerpo místico de Cristo en la totalidad de su cabeza y miembros, n grados 20, punto. Incluso el fin secundario de la liturgia, de hecho, primario desde otro punto de vista, de santificar las almas tiene la gloria de Dios como su fin último. Tal es la naturaleza y el objeto de la Sagrada Liturgia, trata de la misa, de los sacramentos, del oficio divino, tiene como objetivo unir nuestras almas con Cristo y santificarlas a través del Divino Redentor para que Cristo sea honrado, por medio de él y en él, la Santísima Trinidad, gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. N grados 171, punto. Esta relación entre la glorificación de Dios y la santificación de las almas en la liturgia se invirtió debido a la influencia de los teólogos con el llamado movimiento litúrgico, cuyas ideas fueron recogidas en Sacrosanctum Concilio. La inversión sistemática de los fines de la adoración. En sus apuntes de liturgia para el curso que impartió en la Universidad Pontificia de Comillas, de la Compañía de Jesús, de 2003 a 2004, el teólogo jesuita P. Juan Manuel Martín Moreno lo explica de una manera muy pedagógica. Siempre se ha reconocido una doble dimensión del acto litúrgico. Por un lado, su objetivo es glorificar a Dios, dimensión ascensional o anabática, y por otro lado, la salvación y santificación de los hombres, dimensión descensional o catabática. La teología litúrgica anterior al Vaticano II partió del concepto de culto concebido anatáticamente. La liturgia era principalmente la glorificación de Dios, el cumplimiento de la obligación de la Iglesia como una sociedad perfecta de rendir culto público a Dios, atrayendo así sus bendiciones. Por el contrario, para el Vaticano II, prevalece la dimensión descendente. La Divina Trinidad se manifiesta en la Encarnación y en la Pascua de Cristo. El Padre entregando a su Hijo al mundo en la Encarnación, y su Espíritu en la plenitud de la Pascua, nos comunica su comunión trinitaria como un don. Este doble don de la palabra y del Espíritu nos es dado en el servicio litúrgico para nuestra liberación y santificación. La concepción anabática de la liturgia se centró en el servicio del hombre a Dios, mientras que la concepción catabática se centra en el servicio ofrecido por Dios al hombre. La crítica de la adoración, entendida como el servicio del hombre a Dios, se basa en el hecho de que Dios en realidad no necesita estos servicios del hombre. Si la liturgia fuera básicamente adoración, sería superflua. Pero si la liturgia es el camino en que el hombre puede entrar en posesión de la salvación de Dios, el camino en que la acción salvífica se hace verdaderamente presente aquí y ahora para el hombre, está claro que el hombre todavía necesita la liturgia. 47 a 48, punto. En realidad, la dimensión catabática también tiene el propósito anabático de guiar a los hombres a Dios y hacerlos glorificarlo. Podríamos notar que la opinión de que la liturgia sería superfluo, si fuera básicamente adoración, en efecto eliminaría la mayor parte del contenido de los ritos cristianos tradicionales, orientales y occidentales, como si la Iglesia Católica hubiera estado en error sobre la naturaleza del culto divino durante la mayor parte de su historia. El Papa Francisco sigue esta inversión. En Desiderio Desideravi, el Papa Francisco enfatiza casi exclusivamente esta concepción principalmente catabática de la liturgia, dejando a la sombra la glorificación de Dios, que para Pío XII es su elemento primordial. Su meditación comienza con las palabras iniciales del relato de la Última Cena: he deseado ardientemente comer esta Pascua contigo. Tales palabras,
subraya, nos dan la sorprendente posibilidad de intuir por nosotros la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad. Número 2. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Re 19,9, número 5, añade el pontífice. Sin embargo, antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo por nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, la primera razón es que somos atraídos allí por su deseo por nosotros. Número 6. La liturgia, pues, es sobre todo el lugar del encuentro con Cristo, porque nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. N-grados 11. Aquí, el significado catabático y descendente de la liturgia, entrar en posesión de la salvación, está muy bien resaltado. Pero el hecho de que la primera función sacerdotal de Cristo sea adorar al Padre Eterno en unión con su cuerpo místico, resaltado por Pío XII en el texto ya citado, fue completamente omitido. Esta unilateralidad se reitera en otro párrafo que trata específicamente del aspecto anabático ascendente, es decir, la glorificación de la divinidad por parte de los fieles reunidos. El siguiente texto insinúa que la gloria de Dios es secundaria en la medida en que no agrega nada a lo que Él ya posee en el cielo, mientras que su presencia en la tierra y la transformación espiritual que produce es lo que realmente cuenta. La liturgia da gloria a Dios no porque podamos añadir algo a la belleza de la luz inaccesible en la que Dios habita, cf 1 Co 6, 16. Tampoco podemos añadir a la perfección el canto angélico que resuena eternamente a través de los lugares celestiales. La liturgia da gloria a Dios porque nos permite, aquí, en la tierra, ver a Dios en la celebración de los misterios, y al verlo sacar vida de su Pascua. Nosotros, que estábamos muertos por nuestros pecados y hemos sido hechos vivos de nuevo con Cristo, CFF 2,5, somos la gloria de Dios, N-grados 43. Estas palabras son correctas porque el hombre realmente le da a Dios una gloria meramente accidental. Pero fue Dios mismo quien quiso recibirlo del hombre al crearlo. Sin embargo, debido a su unilateralidad, los acentos llevan a los fieles a una posición equivocada que fácilmente degenera en el culto al becerro de oro, es decir, una fiesta que la comunidad se da a sí misma, un festival de autoafirmación, una actitud denunciada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Eliminando la centralidad de la pasión redentora. Nota del editor, continuamos con la segunda parte de la crítica de 5 partes de José A. Ureta de Desiderio Desideravi, que comenzó con la entrega de ayer. El misterio pascual como centro de la celebración. En la encíclica Mediator Dei, Pío XII subraya la centralidad de la pasión en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra redención. En adelante, todos los aspectos destacados en negrita son nuestros. En la Sagrada Liturgia, todo Cristo se nos propone en todas las circunstancias de su vida, como palabra del Padre Eterno, como nacido de la Virgen Madre de Dios, como aquel que nos enseña la verdad, sana a los enfermos, consuela a los afligidos, soporta el sufrimiento y muere, finalmente, como aquel que resucitó triunfante de entre los muertos y que, reinando en la gloria del cielo, nos envía el Santo Paráclito y que permanece en su Iglesia para siempre, Jesucristo, ayer y hoy, y lo mismo. Para siempre. Además, la liturgia nos muestra a Cristo no solo como un modelo a imitar, sino como un maestro al que debemos escuchar fácilmente, un pastor al que debemos seguir, autor de nuestra salvación, fuente de nuestra santidad y cabeza del cuerpo místico cuyos miembros somos, viviendo por su propia vida. Número 163. Sin embargo, puesto que sus amargos sufrimientos constituyen el misterio principal de nuestra redención, es apropiado que la fe católica le dé la mayor prominencia. Este misterio es el centro mismo del culto divino, ya que la misa lo representa y lo renueva cada día y porque todos los sacramentos están más estrechamente unidos con la cruz. Número 164. Más tarde,
Pío XII se refiere a los propósitos del sacrificio eucarístico: adoración, acción de gracias, propiciación e impetración. Al describir el tercer propósito, el Papa Pacelli destaca una vez más el papel de la pasión y muerte del Divino Redentor, resumiendo en pocas líneas la doctrina de San Anselmo sobre la expiación vicaria de Jesucristo en la cruz. El tercer fin propuesto es el de la expiación, la propiciación y la reconciliación. Ciertamente, nadie estaba mejor preparado para dar satisfacción a Dios Todopoderoso por todos los pecados de los hombres que Cristo. Por lo tanto, Él deseaba ser inmolado en la cruz, como propiciación por nuestros pecados, no solo para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. 1 J.I.N. 2, n 73. Al describir el fruto del sacrificio divino, reitera esa enseñanza tradicional citando a San Agustín. Porque los méritos de este sacrificio, ya que son totalmente ilimitados e inconmensurables, no conocen límites, porque están destinados a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Esto se deduce del hecho de que en este sacrificio el Dios hombre es el sacerdote y la víctima, que su inmolación era enteramente perfecta, al igual que su obediencia a la voluntad de su Padre eterno, y también que sufrió la muerte como cabeza de la raza humana. Mira cómo fuimos comprados, Cristo cuelga de la cruz, mira a qué precio hace su compra. Él derrama su sangre, Él compra con su sangre, Él compra con la sangre del Cordero Inmaculado, Él compra con la sangre del único Hijo de Dios. El que compra es Cristo, el precio es su sangre, la posesión comprada es el mundo. San Agustín, en el Salmo 147, pl 37, 1925, n 76. Reinterpretando la redención a través de la resurrección. Esta insistencia en la centralidad del sacrificio de la cruz por la redención del género humano fue una respuesta a las lucubraciones de los teólogos más radicales del movimiento litúrgico que, ya en ese momento, la colocaron en las sombras, enfatizando el triunfo y la resurrección de Cristo y en su estado glorioso actual. Una vez más, el jesuita P. Martín Moreno servirá de guía para aclarar el cambio de acento introducido por los innovadores. La teología occidental está en proceso de liberarse de este modelo anselmiano de redención, que ha afectado tan negativamente a la liturgia. En realidad, verdaderamente, la salvación ha sido una iniciativa del Padre que ya nos amó cuando todavía éramos pecadores. Rom 5 y 10. Fue la iniciativa del Padre enviarnos a su Hijo Salvador como la cabeza de una nueva humanidad. Jesús no murió porque él mismo buscara la muerte, ni porque el Padre se la exigiera. El Padre no lo envió a morir, sino a vivir. La acción del Padre no es matar a su Hijo, sino resucitarlo, aceptando su ofrenda amorosa. La forma cruel en que Jesús sufrió su muerte no es la consecuencia de un destino ineluctable establecido por Dios Padre, sino más bien la consecuencia de la crueldad de los hombres que no podían tolerar la presencia del justo en medio de ellos. Cuando decimos que Jesús murió, por nuestros pecados, queremos decir que murió porque la humanidad pecadora no pudo evitar matarlo. Él murió porque éramos pecadores. Si hubiéramos sido justos, nunca lo habríamos matado, y Jesús no habría sufrido esa muerte. No es el Padre quien quiere la muerte de Jesús en la cruz, sino la humanidad pecadora. Jesús muere porque fue fiel a la línea de conducta que le había sido marcada, mostrándonos el verdadero rostro del Padre. En este sentido, podemos decir que murió por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Debido a que murió en el cumplimiento de su misión, y asumió nuestra naturaleza humana hasta las últimas consecuencias al morir una muerte similar a la nuestra, es por eso que la humanidad de Jesús fue resucitada por el Padre. Con esto, la puerta de la resurrección y la vida eterna también se abrió para todos nosotros. Nuestra salvación es el efecto de su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y el don de su Espíritu. 43 a 44. No podría ser más claro, la puerta de la resurrección y la vida eterna se nos abrió, no tanto por la preciosa sangre derramada en la cruz, sino porque la humanidad de Jesús fue resucitada por el Padre. Este cambio de paradigma, que el P. Martín Moreno describió pedagógicamente, dejó de ser mera especulación de los teólogos y comenzó a ser enseñado por los presidentes eclesiásticos incluso antes del comienzo de la primera sesión conciliar, cuando se estaba preparando el anteproyecto de la Constitución sobre la liturgia. El título original del capítulo sobre la Eucaristía,
aprobado el 10 de agosto de 1961, era de Sacrosancto Missa Sacrificio, pero en la sesión del 15 de noviembre del mismo año, se convirtió en de Sacrosancto Eucharistia Misterio. Como este punto de vista entró en la constitución de la liturgia. Cuando comenzaron a debatir el esquema de la liturgia, el único que no fue rechazado de plano en el concilio, debido a su carácter innovador intencionalmente moderado, que permitió que fuera aceptado y enmendado, el obispo Henry Jenny, entonces obispo auxiliar de Combray y miembro de la Comisión Preparatoria de la Liturgia, y más tarde, miembro del concilium que elaboró la nueva misa, observó que al esquema le faltaba algo esencial, una doctrina sobre el misterio de la liturgia. Se estableció entonces una subcomisión que redactó el primer capítulo de Sacrosanctum Concilium, cuyo contenido se convirtió en el núcleo doctrinal no solo de esa constitución conciliar, sino también de la reforma litúrgica de Pablo VI y de todo el magisterio postconciliar sobre la liturgia. Ese primer capítulo de Sacrosanctum Concilium diluye la centralidad de la muerte en la cruz en todo el misterio pascual. Las maravillosas obras de Dios entre el pueblo del Antiguo Testamento no fueron más que un preludio de la obra de Cristo el Señor para redimir a la humanidad y dar gloria perfecta a Dios. Él logró su tarea principalmente por el misterio pascual de su bendita pasión, la resurrección de entre los muertos y la gloriosa ascensión, por la cual, muriendo, destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró nuestra vida. Porque fue del lado de Cristo, mientras dormía el sueño de la muerte sobre la cruz, que salió el maravilloso sacramento de toda la Iglesia, grado 5. No hay duda de que la expresión Paschale Sacramentum, misterio pascual, aparece con frecuencia en los textos de los padres de la Iglesia y en las oraciones del misal tradicional. Pero en todos ellos, la expresión se entendía dentro de la concepción tradicional de la redención como un rescate operado principalmente por la sangre derramada en la pasión y muerte del Salvador. Véase, por ejemplo, la oración del Viernes Santo: acuérdate de tus misericordias, oh Señor, y con tu protección eterna santifica a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo, por el derramamiento de su sangre, estableció el misterio pascual, per sum cruorem instituit paschale mysterium. Sin embargo, en su significado moderno, el misterio pascual llegó a entenderse principalmente como la revelación plena del amor del Padre, expresado sobre todo en la resurrección de Jesús. Cuando pasamos de la redención al misterio pascual, el énfasis cambia completamente. Quien habla de redención piensa primero en la pasión y luego en la resurrección como complemento. El que habla de misterio pascual piensa primero en Cristo resucitado, escribió el dominico Aymon-Marie Roget en un famoso artículo publicado por la revista parisina Maison Dieu, baluarte del movimiento litúrgico. Francisco minimiza la muerte redentora de Cristo. Este énfasis unilateral en la Pascua en detrimento de la pasión, contrario al equilibrio tradicional, se manifiesta por todos los poros de Desiderio Desideravi. El documento no usa ni una sola vez las palabras redención, redentor, redimir, que evocan la liberación del pecado a través del pago de una deuda. Siempre usa salvación, que no tiene esa connotación, y la asocia preferentemente con la Pascua, citada no menos de 29 veces, mientras que la resurrección se menciona 14 veces, y la muerte del Señor se evoca solo 6 veces. La definición misma del texto de la liturgia adolece de este sesgo. Para Francisco, es el sacerdocio de Cristo, revelado a nosotros y dado en su misterio pascual, hecho presente y activo por medio de signos dirigidos a los sentidos, agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme cada dimensión de nuestra vida, conformándonos cada vez más a Cristo. Grados 21. Hablando del respeto a las rúbricas, dice que es necesario no robar a la asamblea lo que se le debe, es decir, el misterio pascual celebrado según el ritual que la Iglesia establece, número 23, que debe despertar el asombro de los participantes, descrito como maravillado por el hecho de que el plan salvífico de Dios se haya revelado en la obra pascual de Jesús, CFF 1, 3-14, y el poder de esta obra pascual sigue llegando a nosotros en la celebración de los misterios, de los sacramentos, número 25. Más tarde, afirma que la acción celebratoria es el lugar donde, a través del memorial, se hace presente el misterio pascual para que los bautizados,
en virtud de su participación, puedan experimentarlo en sus vidas. N. 49. Este cambio de énfasis plantea el riesgo de que, lo que queda de la fe de los fieles se deforme en dos dimensiones. Por un lado, se les puede hacer pensar que la obra de salvación debe atribuirse más al Padre y al Espíritu Santo que a Jesús, el Verbo encarnado, Hijo de María, que derramó su preciosa sangre por nuestros pecados. Por otro lado, podrían ser llevados a pensar que Jesucristo no es exactamente el Redentor, sino más bien el lugar en el que Dios nos salva, ya que el amor del Padre se nos revela en la Pascua de Cristo. En sus prácticas piadosas, los fieles también podrían ser inducidos a subestimar todas las devociones tradicionales que los alientan a expiar sus pecados y los de la humanidad, e inducirlos a afirmar que son salvos solo por la fe en el plan salvífico de Dios sin tener que completar en su carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Columna y 24, o, peor aún, creer en una salvación universal debido a la alianza inquebrantable de Dios con la raza humana. Del sacrificio del Calvario al memorial de la presencia. Nota del editor. Continuamos con la tercera parte de la crítica de 5 partes de Josea. Ureta de Desiderio Desideravi. Para la parte 1, ver aquí. Para la parte 2, ver aquí. La Santa Misa como sacrificio verdadero y apropiado. Al tratar del sacrificio eucarístico, el mediador Dei reitera la enseñanza del Concilio de Trento de que la Santa Misa es un sacrificio propio y verdadero y no solo un memorial de la Pasión o la Última Cena. Cristo el Señor, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, Sal 109,4, amando a los suyos que eran del mundo, Jeien 13,1, en la Última Cena, en la noche en que fue traicionado, deseando dejar a su amado esposo, la Iglesia, un sacrificio visible como la naturaleza de los hombres requiere, que volvería a presentar el sacrificio sangriento ofrecido una vez en la cruz, y perpetuar su memoria hasta el fin de los tiempos, y cuya virtud saludable podría aplicarse al remitir los pecados que cometemos diariamente, ofreció su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino a Dios Padre, y bajo la misma especie permitió que los apóstoles, que en ese momento constituían los sacerdotes del Nuevo Testamento, participaran de ello, ordenándoles a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que hicieran la misma ofrenda. Concilio de Trento, 22, 1. Número 67. El augusto sacrificio del altar, entonces, no es una mera conmemoración vacía de la pasión y muerte de Jesucristo, sino un verdadero y apropiado acto de sacrificio, por el cual el sumo sacerdote por una inmolación incruenta se ofrece a sí mismo como una víctima muy aceptable para el Padre Eterno, como lo hizo en la cruz. Es una y la misma víctima, la misma persona ahora lo ofrece por el ministerio de sus sacerdotes, que luego se ofrecieron a sí mismos en la cruz, siendo diferente la forma de ofrecer sola. Concilio de Trento, 22, 2. Número 68. La razón de esto último es que, dado el actual estado glorioso de la naturaleza humana de Jesucristo, el derramamiento de sangre es ahora imposible, por lo que el sacrificio de Cristo se manifiesta externamente por la separación de las especies eucarísticas bajo las cuales Él está presente, y que simbolizan la separación sangrienta de su cuerpo y la sangre. Así, la representación conmemorativa de su muerte, que en realidad tuvo lugar en el Calvario, se repite en cada sacrificio del altar, viendo que Jesucristo es simbólicamente mostrado por símbolos separados para estar en un estado de victimismo. Número 70. Los reformadores cambian el énfasis al memorial. Esta presentación tradicional no fue del gusto de los innovadores, que comenzaron a poner el acento en la conmemoración, aunque sin la connotación nuda conmemoratio de los reformadores protestantes. Más bien, le dieron el significado de un memorial objetivo y real que vuelve a presentar lo que sucedió históricamente y lo comunica aquí y ahora de manera efectiva. Desde esta nueva perspectiva, explica R. Geraardi, el memorial, celebración, expresa la realidad del evento, la actualización objetiva y la presencia de lo que se conmemora. No es que se repita,
ya que el evento se estableció históricamente de una vez por todas, epapax, pero está presente. El acto de Cristo hace sentir su efecto aquí y ahora, comprometiendo a quienes lo recuerdan. El sacrificio de Cristo se realizó históricamente una sola vez, la Eucaristía es su memorial, en el sentido más pleno de la palabra, una presencia viva de gracia. 1. El mencionado jesuita P. Martín Moreno explica por qué no se trata de una reiteración múltiple del sacrificio único de Cristo. No es que el tiempo de salvación se repita aquí y ahora, sino que el hombre aquí y ahora entra una y otra vez en comunicación con una presencia permanente que está más allá del tiempo transcurrido. En la liturgia, se alcanza el punto de intersección del tiempo y la eternidad. Allí, el participante se convierte en un contemporáneo de los eventos bíblicos. El hombre se convierte en un testigo contemporáneo de lo que sucedió entonces. Cristo nace en Navidad y resucita en Pascua. ¿Es la anamnesis la obra del hombre o la de Dios? El hombre es quien conmemora, pero como acto humano, su acción de recordar no puede trascender el tiempo, no puede entrar en el túnel del tiempo para volver al pasado. Solo la acción divina, trascendiendo el tiempo, trae los misterios a nuestro aquí y ahora. Por eso la liturgia, antes de ser una acción del hombre, es la acción de Dios. P. 46. El camino había sido abierto por las tesis pioneras del entonces P. Charles Journet, más tarde creado cardenal por Pablo VI, y el filósofo francés Jacques Maritain, para quienes la presencia real de Jesucristo se duplicaría como una especie de presencia real de su sacrificio. 2. Esta opción teológica a favor del memorial, que omite que la misa es una renovación incruenta del sacrificio del Calvario y afirma que este último solo se hace presente durante la celebración, ofrece una débil interpretación del dogma de fe proclamado por el Concilio de Trento. Según este dogma, cada misa es un sacrificio propio y verdadero, realizado en forma sacramental porque la transubstanciación hace que el cuerpo y la sangre de la víctima divina estén verdaderamente presentes y simbólicamente separados. 3. Francisco opta por un concepto conmemorativo extremo. Desiderio Desideravi adopta clara e insistentemente esta opción teológica de la misa como un memorial que tiene el aspecto sacrificial solo secundariamente en la medida en que es una conmemoración. Ya al principio, describiendo la última cena que el Señor quería comer con los apóstoles, Francisco dice: Él sabe que Él es el Cordero de esa comida de Pascua, Él sabe que Él es la Pascua. Esta es la novedad absoluta, la originalidad absoluta, de esa cena, la única cosa verdaderamente nueva en la historia, que hace que esa cena sea única y por esta razón, la última cena, irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros que fue y sigue siendo su diseño original, no será satisfecho hasta que cada hombre y mujer, de cada tribu, lengua, pueblo y nación, Ap 5, 9, haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Y por esta razón esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta que regrese de nuevo, N 4. Por cierto, nótese que, en el primer párrafo del documento que describe la misa, además de la teoría de la única acción irrepetible, el Papa afirma que la misa es una representación de la cena y no del sacrificio en el Calvario per se. Esto es una reminiscencia de la definición original, defectuosa y posteriormente cambiada, de la misa de tendencia protestante dada en la Instrucción General sobre el Misal Romano, a la que Ottaviani y Bacci se opusieron tan enérgicamente en su breve estudio crítico. También es digno de mención que este párrafo sugiere que cada hombre y mujer debe comer de la Eucaristía, lo que sugiere un universalismo soteriológico y encaja con el apoyo pragmático del Papa Francisco a todos y cada uno de los cristianos, católicos o no, en estado de gracia o no, que viven según el Decálogo o no, que reciben la Eucaristía. Volviendo al tema principal, Desiderio Desideravi tiene algunas referencias al sacrificio de Jesús en la cruz, pero en ningún momento dice que el sacrificio se renueva de manera incruenta en cada misa. Por el contrario, mientras que uno de los primeros párrafos afirma que el contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio de obediencia por amor al Padre, continúa diciendo que, después de participar en la anticipación ritual de la última cena de su muerte, los apóstoles podrían haber entendido lo que él quiso decir con cuerpo ofrecido, sangre derramada.
Es esto de lo que hacemos memorial en cada Eucaristía. Número 7. Ese habría sido el momento más apropiado para enseñar que la misa no es solo un memorial, sino una renovación incruenta del sacrificio del Calvario, representado sacramentalmente en la separación de las especies eucarísticas. El Papa Francisco optó por omitir esa verdad de fe y referirse solo al memorial. Unos párrafos más tarde, el documento insiste en que la liturgia no es un memorial de los recuerdos de los apóstoles, sino un verdadero encuentro con el resucitado, una idea repetida 9 veces a lo largo del documento. Y continúa, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Para nosotros un vago recuerdo de la última cena no serviría de nada. Necesitamos estar presentes en esa cena. Poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Lo necesitamos. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrar al Señor Jesús y de que nos llegue la fuerza de su misterio pascual. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada palabra, de cada gesto, mirada y sentimiento nos llega a través de la celebración de los sacramentos. Número 11. Una vez más, tengan en cuenta que el énfasis se pone en la participación en la cena y no en estar espiritualmente unido a Jesús, quien se ofrece al Padre en sacrificio en cada misa, un aspecto completamente excluido. Misa como recordando el regalo que Jesús dio en la última cena. Al hablar de la correcta comprensión del dinamismo de la liturgia, Francisco utiliza palabras ya citadas en la sección anterior, que dejan claro que, para él, el carácter sacrificial de la misa resulta de la conmemoración de la Pascua de Jesús. La acción de la celebración es el lugar en el que, por medio de la memoria, el misterio pascual se hace presente para que los bautizados, a través de su participación, puedan experimentarlo en su propia vida. N. Grados 49. Más tarde, esta idea se hace más explícita cuando se refiere al núcleo central de la misa. En la oración eucarística, en la que también participan todos los bautizados escuchando con reverencia y en silencio e interviniendo con las aclamaciones, Institutio Generalis Missalis Romani, en 78 a 79, el que preside tiene la fuerza, en nombre de todo el pueblo santo, para recordar ante el Padre la ofrenda de su Hijo en la última cena, para que ese inmenso don se hiciera recién presente en el altar. N. grado 60. El texto no solo omite por completo la ofrenda de Cristo durante la pasión, de la cual la cena fue una anticipación ritual, y evita decir que el sacrificio se renueva, sino que incluso omite la palabra sacrificio, llamándola un inmenso regalo. Añádase a todo lo anterior el hecho de que en ninguna parte de Desiderio Desideravi se encuentran expresiones como transubstanciación, presencia real, o formulaciones análogas que indican que el alimento eucarístico contiene, como todos saben, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pío XII en su encíclica, número 129, citando el Concilio de Trento, Ces. 13, Can. L. Tampoco contiene nada que se parezca a la exhortación del mediador Dei. De que los pastores no deben permitir que los fieles descuiden la adoración del augusto sacramento y las visitas a nuestro Señor en los tabernáculos, y no deben permitir que las iglesias sean cerradas durante las horas no designadas para funciones públicas, un punto de vista defendido por algunos que son engañados bajo el pretexto de restaurar la liturgia o que afirman ociosamente que solo los ritos litúrgicos son de cualquier tipo. Valor real y dignidad, N. grado 176. Estas acciones unilaterales son responsables de la desastrosa pérdida, o al menos de la grave dilución, de la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo bajo la especie eucarística, confirmada por encuestas de opinión en varios países. El más expresivo es el del Pew Research Center, que encontró que solo 1/3 de los católicos estadounidenses están de acuerdo con su iglesia en que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre de Cristo. De sacerdotes de sacrificio a presidentes en asambleas. Nota del editor, continuamos con la parte 4 de la crítica de 5 partes de Josea. Ureta de Desiderio Desideravi. Para las partes anteriores, ver aquí, parte 1,
Parte 2, parte 3. El papel único del sacerdote en la misa. En Mediator Dei, Pío XII enseña explícitamente, solo a los apóstoles, y de ahí a aquellos a quienes sus sucesores han impuesto sus manos, se les concede el poder del sacerdocio, en virtud del cual representan la persona de Jesucristo ante su pueblo, actuando al mismo tiempo como representantes de su pueblo ante Dios. Número 40. Pero, añade, en la Santa Misa. El sacerdote actúa por el pueblo solo porque representa a Jesucristo, que es cabeza de todos sus miembros y se ofrece a sí mismo en su lugar, por lo tanto, va al altar como el ministro de Cristo, inferior a Cristo pero superior al pueblo. San Roberto Belarmino, de Misa 2 CL. El pueblo, por otro lado, dado que en ningún sentido representa al Divino Redentor y no es mediador entre ellos y Dios, de ninguna manera puede poseer el poder sacerdotal. N. grados 84. Los ritos y oraciones del sacrificio eucarístico muestran no menos claramente que la oración de la víctima es hecha por los sacerdotes en compañía del pueblo. Número 87, ya que, por las aguas del bautismo, como por derecho común, los cristianos son hechos miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por el carácter que está impreso en sus almas, están designados para dar adoración a Dios. Así participan, según su condición, en el sacerdocio de Cristo. N. grados 88. ¿Cómo participan las personas en los actos del sacerdocio de Cristo? Ahora los fieles participan en la oblación, entendida en este sentido limitado, a su manera y de una manera doble, es decir, porque no solo ofrecen el sacrificio por las manos del sacerdote, sino también, hasta cierto punto, en unión con él. Es por esta participación que la ofrenda hecha por el pueblo también se incluye en el culto litúrgico. Número 92. Pero Pío XII se siente obligado a reiterar una vez más que los fieles participen en el sacrificio eucarístico no significa que también estén dotados de poder sacerdotal. Número 82. Esta insistencia se justifica porque incluso entonces, en 1947, algunos liturgistas creían que el mandato por el cual Cristo dio poder a sus apóstoles en la última cena para hacer lo que él mismo había hecho, se aplica directamente a toda la Iglesia cristiana, y afirmaron que ven el sacrificio eucarístico como una concelebración. N. grados 83. Contra este error, el Mediator Dei enseñó que la inmolación incruenta en las palabras de consagración, cuando Cristo se hace presente en el altar en el estado de víctima, es realizada por el sacerdote y solo por él, como representante de Cristo y no como representante de los fieles. Número 92. Estos ofrecen el sacrificio por las manos del sacerdote. Del hecho de que el ministro en el altar, al ofrecer un sacrificio en nombre de todos sus miembros, representa a Cristo, la cabeza del cuerpo místico. Por lo tanto, se puede decir con razón que toda la Iglesia ofrece a la víctima a través de Cristo. Pero la conclusión de que el pueblo ofrece el sacrificio con el sacerdote mismo no se basa en el hecho de que, siendo miembros de la Iglesia no menos que el propio sacerdote, realizan un rito litúrgico visible, porque este es el privilegio solo del ministro que ha sido divinamente designado para este oficio. Más bien se basa en el hecho de que el pueblo une sus corazones en alabanza, impetración, expiación y acción de gracias con oraciones o intención del sacerdote, incluso del mismo sumo sacerdote, de modo que en la misma ofrenda de la víctima y de acuerdo con un rito sacerdotal visible. N. grados 93. Pío XII saca una conclusión lógica al explicar que las misas privadas sin la participación del pueblo no pueden ser condenadas, ni la celebración simultánea de varias misas privadas en diferentes altares, con el falso pretexto de el carácter social del sacrificio eucarístico. La razón es que el santo sacrificio de la misa, necesariamente y por su propia naturaleza, tiene siempre y en todas partes el carácter de un acto público y social, en la medida en que el que la ofrece actúa en nombre de Cristo y de los fieles, cuya cabeza es el Divino Redentor, y la ofrece a Dios por la Santa Iglesia Católica, y para los vivos y los muertos. Por lo tanto, no se requiere en ningún caso que el pueblo ratifique lo que el ministro sagrado ha hecho. Número 96. Además, aunque es muy deseable que el pueblo también se acerque a la mesa santa, esto no es necesario para la integridad del sacrificio. Número 112, por lo tanto, debe rechazarse la opinión de aquellos que consideran la comunión general de todos los presentes como el punto culminante de toda la celebración.
N grado 114. Los reformadores rechazan el sacerdotalismo en favor de un celebrante comunal. Los reformadores igualitarios naturalmente encontraron insoportable esta distinción jerárquica entre el celebrante y los fieles, aclarada por el riel de la comunión, que separaba el presbiterio, reservado para los ministros del altar, de la nave, donde permanecían los fieles. Para reducirlo tanto como fuera posible, recurrieron a la estratagema de redescubrir la asamblea litúrgica. En un pasaje largo pero extremadamente revelador, el liturgista jesuita P. Martín Moreno explica: la liturgia preconciliar era perfectamente visible en la eclesiología que partía de la división entre clero y laicos. Los coros de canónigos estaban ubicados en la parte privilegiada de las catedrales, aisladas de las demás por rejas. El presbiterio estaba situado en las alturas, separado de los fieles por una grandiosa escalera. De esta manera, al tener al sacerdote ubicado allí arriba, a medio camino entre el cielo y la tierra, destacaron su función mediadora. Pero Lumen Gentium parte de la consideración del pueblo de Dios antes de hablar de los diferentes ministerios en la Iglesia. La eclesiología de comunión, 1, que abrazó el Vaticano II, se reflejará en la gran importancia que adquiere la asamblea en la liturgia. Esta es quizás una de las características más emblemáticas de la reforma litúrgica. El papel mediador entre Dios y los hombres ya no lo desempeña el sacerdote, sino la asamblea, dentro de la cual el sacerdote ejerce su función. No nos oponemos al sacerdote a la asamblea del mismo modo que no nos oponemos de la cabeza al cuerpo. La cabeza también es parte del cuerpo. No hay cuerpo sin cabeza. No hay asamblea sin ministerios. Pero, también, no hay ministerio sin asamblea. El origen último del ministerio no es la asamblea, sino Cristo, pero, como dice Borovio, el ministerio no se origina aparte o sin la comunidad. El ministro no recibe su mandato directamente de Cristo, como lo hicieron los apóstoles o Pablo. El ensamblaje es la traducción de QHL, que en griego se traduce como eclesia o sinagoga. Estas palabras designan la convocatoria, el acto de reunión y la comunidad reunida. Kaal es la asamblea general del pueblo. En su evolución semántica ha designado la llamada, la leva, el encuentro, la comunidad reunida, la iglesia. Eclesia no es solo iglesia, sino iglesia convocada y reunida en un lugar específico y en un momento preciso para celebrar los misterios del culto. Es esta iglesia o asamblea, que incluye al obispo, sacerdotes y diáconos, la que participa directa y formalmente en el sacerdocio de Cristo. La asamblea reunida es el reflejo y la expresión de la iglesia. En ella, la iglesia se encarna y se hace visible, en ella y a través de ella se proyecta al mundo, especialmente en la iglesia local, que celebra presidida por el obispo. El concilio no quiere así excluir la existencia de otras manifestaciones de la iglesia. La liturgia es la expresión más visible de la iglesia, pero no la única. La iglesia también se manifiesta en la acción caritativa de los cristianos y de muchas otras maneras. El fundamento de esta participación se encuentra, como ya hemos dicho, en el sacerdocio común de los fieles. En la Eucaristía el pueblo ofrece los dones junto con el presidente. En el SC 48 se dice que los fieles deben aprender a ofrecerse ofreciendo la hostia inmaculada no solo por las manos del sacerdote, sino junto con él. En este punto, Sacrosanctum Concilium va más allá de Mediator Dei, que usó la expresión quodam modo, en cierto modo. Esta expresión fue suprimida por el Consejo. De ahí surge la conciencia de que las acciones litúrgicas no son privadas, sino que tienen un carácter comunitario, SC 26. Es necesario devolver al cuerpo de la Iglesia lo que siempre ha sido su patrimonio, la asamblea debe recuperar el protagonismo que había perdido por el clericalismo abusivo. Esta insistencia en el carácter comunitario de la celebración es lo que motiva la recuperación de la concelebración, que ha contribuido a desprivatizar la misa y a resaltar la unidad del sacerdocio y el sacrificio eucarístico, SC 57. Desde esta perspectiva, es incomprensible hoy que en la liturgia preconciliar se pudieran celebrar diferentes liturgias simultáneas en la misma iglesia, y que unos fieles asistieran unos y otros a otros. Por lo tanto, hoy ya no podemos hablar de una asamblea que asiste a misa, sino de una asamblea que celebra la misa.
El obispo o sacerdote que preside la celebración ya no puede ser llamado el celebrante, porque todos son celebrantes, sino más bien el presidente. Esto, que ya se insinuó en SC 26, se establece expresamente en la JIRM, Instrucción General del Misal Romano 1 y 7. La expresión popular escuchar misa ha sido prohibida para siempre. Esta eclesiología de comunión termina influyendo hasta en los más mínimos detalles de la reforma litúrgica. Influye mucho en la arquitectura de las iglesias postconciliares, donde el presbiterio apenas se eleva por encima de la asamblea para que sus acciones puedan ser vistas por todos. Se han eliminado las parrillas, los rieles de comunión. El centro de la iglesia es el altar y no el tabernáculo, que ahora se ha trasladado a una capilla lateral. El trazado de la nave ya no es rectilíneo, como un tranvía, sino semicircular para que los fieles se vean mejor y se sientan más parte unos de otros. Se han retirado los altares laterales adosados a las naves. El coro situado en la parte trasera de la iglesia ha desaparecido. El ministerio del canto no puede situarse fuera de la asamblea, sino como parte de ella. Apuntes de liturgia, 60-62. Reducir a sacerdote a presidente, elevar a laicos a seos celebrantes. Desiderio Desideravi enfatiza que el celebrante es toda la asamblea y reduce al ministro del altar a la condición del presidente mientras omite por completo que solo él realiza la inmolación incruenta del sacrificio eucarístico in persona Christi. En las versiones originales en italiano y español de Desiderio Desideravi, la palabra sacerdote, que define con precisión al que realiza y ofrece el sacrificio, aparece solo 3 veces, dos de las cuales solo se refieren a un clérigo ordenado. Pero la expresión presbítero, que en su origen griego y latino significa solo, el más viejo, el decano, se usa 15 veces. Mientras que presidencia y el verbo presidir, o sus conjugaciones, aparecen 14 veces, la expresión celebrante aparece una sola vez, con la insinuación de que se aplica a toda la asamblea. Recordemos siempre que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el sujeto que celebra y no solo el sacerdote. Número 36. Más tarde, lo afirma explícitamente, el sacerdote también está formado por su presidencia en la asamblea celebrante, n 56. El documento reconoce que el oficio sacerdotal no es principalmente un deber que le asigna la comunidad, sino que es más bien una consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación que lo equipa para tal tarea. Pero al definir esa tarea, no dice que es la tarea sacerdotal de sacrificar sacramentalmente a la víctima, más bien es tarea de presidir asambleas. El sacerdote vive su participación característica en la celebración en virtud del don recibido en el sacramento del orden, y esto se expresa precisamente en presidir, n 56. En el siguiente párrafo, ofrece una interpretación exclusivamente anabática y descendente de la misión mediadora del sacerdote, omitiendo que ofrece el sacrificio a Dios en nombre de toda la Iglesia. Para que este servicio esté bien hecho, de hecho, con arte, es de fundamental importancia que el sacerdote tenga una aguda conciencia de ser, a través de la misericordia de Dios, una presencia particular del Señor resucitado. El ministro ordenado es el mismo uno de los tipos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra asamblea. CFSC número 7. Este hecho da peso, sacramental, en sentido amplio, a todos los gestos y palabras del que preside. La asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras el deseo que el Señor tiene, hoy como en la última cena, de comer la Pascua con nosotros, n 57. La individualidad fusionada en la colectividad. Por otro lado, esta inmersión casi total del ministro ordenado en la asamblea está atestiguada por el hecho de que este último término se menciona 18 veces, destacando su función celebratoria y su carácter colectivo, lo que a menudo dificulta que cada miembro de los fieles preste a Dios un culto verdaderamente interior ofreciéndose personalmente al Cristo víctima, en íntima unión con Él. Pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea: reunirse, caminar cuidadosamente en procesión, estar sentado, de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamaciones, mirar, escuchar. Hay muchas maneras en que la asamblea, como un solo cuerpo, n 8, 1, participa en la celebración.
todos haciendo juntos el mismo gesto, todos hablando juntos en una sola voz. Esto transmite a cada individuo la energía de toda la asamblea. Es una uniformidad que no solo no amortigua, sino que, por el contrario, educa a los creyentes individuales para descubrir la auténtica singularidad de sus personalidades, no en actitudes individualistas sino en la conciencia de ser un solo cuerpo. N. 51. Cuanto más juiciosa es esta recomendación de Pío XII. Tan variados y diversos son los talentos y caracteres de los hombres que es imposible que todos se conmuevan y se sientan atraídos en la misma medida por las oraciones comunitarias, los himnos y los servicios litúrgicos. Además, las necesidades e inclinaciones de todos no son las mismas, ni son siempre constantes en el mismo individuo. ¿Quién, entonces, diría, a causa de tal prejuicio, que todos estos cristianos no pueden participar en la misa ni compartir sus frutos? Por el contrario, pueden adoptar algún otro método que resulte más fácil para ciertas personas, por ejemplo, pueden meditar amorosamente en los misterios de Jesucristo o realizar otros ejercicios de piedad o recitar oraciones que, aunque difieren de los ritos sagrados, todavía están esencialmente en armonía con ellos. N. 108. Habría que preguntarse si la deserción de la misa dominical que siguió la reforma litúrgica no proviene en gran medida del disgusto de muchos fieles por el carácter asambleísta y colectivista con el que se celebraba el nuevo rito en la mayoría de las parroquias, sin dejar espacio para la piedad individual. Sobre todo, habría que preguntarse si la vertiginosa caída en las admisiones a los seminarios no se debe al hecho de que algunos de los que pueden sentir una vocación no responden positivamente porque la imagen de un ministro ordenado reducida a presidente de la asamblea no coincide con la imagen tradicional del sacerdocio, uno en el que el sacrificio personal encuentra su modelo y cumplimiento en la realidad sacrificial de la Santa Misa. El nava sordo armado para otra fe. Nota del editor, hoy publicamos la parte final de la crítica de José A. Ureta a Desiderio Desideravi. Para las partes anteriores, véase la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. La crítica completa se puede descargar como un solo PDF aquí. Una pregunta incómoda. En los 4 aspectos que hemos analizado en las partes anteriores: emoticono cara triste 1, el propósito del culto litúrgico; 2, el misterio pascual como centro de la celebración; 3, el carácter conmemorativo de la Santa Misa; y finalmente, 4, la presidencia de la Asamblea Litúrgica. Ha quedado bastante claro que la visión de Desiderio Desideravi de la liturgia es unilateral. Aunque sus palabras, consideradas individualmente, pueden parecer justas hasta el punto de merecer elogios de algunos tradicionalistas, incluso entre los más educados, solo logra enfatizar las sílabas equivocadas. Lo que parece enfatizarse son las teorías y preferencias de los liturgistas modernos, no la doctrina tradicional de la Iglesia. Un análisis detallado muestra que la carta es, en última instancia, una presentación de la vida sacramental de la Iglesia, y particularmente del rito de la Santa Misa, que no parece ser armoniosa, en su conjunto, con los principios y consejos pastorales de la última gran encíclica litúrgica anterior al Concilio Vaticano II, a saber, Mediator Dei del Papa Pío XII. Por lo tanto, debemos hacer una pregunta incómoda: ¿estas dos formas rituales muy diferentes corresponden a la misma fe? La respuesta de la mayoría de los innovadores avanzados es clara. Dicen abiertamente que estas son dos posturas litúrgicas incompatibles que corresponden a dos posturas dogmáticas incompatibles. Una es la fe que impregna el rito tradicional, la otra es la fe que impregna el nuevo rito. Por eso el jesuita que hemos estado citando, el P. Martín Moreno, insiste tan vehementemente en que la nueva misa suplanta definitivamente, y, hay que decirlo, repudia, la orientación teológica y la postura de la antigua misa. La misa de ayer ya no puede ser la norma para la fe de hoy. En febrero de este año, a medio camino entre el polémico motu proprio Traditionis Custodes y la última exhortación apostólica,
un matrimonio que es director de la autoproclamada Conferencia Católica de los Bautizados Francófonos, publicó un elocuente artículo en el diario La Croix. Aprovechando que, en francés, la antigua misa a veces se conoce como la messe de Autrefois, en tiempos pasados, y que las expresiones Autrefois y Autrefoi, otra fe o una fe diferente, se pronuncian exactamente igual, transmitieron su opinión con un juego de palabras: la fin des messes de Autre, foi, une chance pour le Christ. 1. El fin de las misas de otra fe, una oportunidad para Cristo. El artículo de Aline y Alain Weidart tiene el mérito de llamar a las cosas por su nombre y ser lógico en sus conclusiones. Aquí hay algunos largos extractos seleccionados que hablan por sí mismos. Sin discernimiento, el espíritu de la liturgia de otra fe, su teología, las normas de la oración y la misa de ayer, la lex orandi del pasado, ya no pueden seguir siendo las normas de la fe de hoy, o su contenido, nuestra lex credendi. La renuencia de uno, frente a las disputas, podría dictar que no debemos pensar demasiado en este contenido para no desestabilizar aún más a la Iglesia. Todo lo contrario. Una fe que todavía derivaría de la lex orandi de ayer, que hizo del catolicismo la religión de un Dios perverso que hace morir a su Hijo para apaciguar su ira, una religión de perpetuo mea culpa y reparación, conduciría a un contratestimonio de fe, a una imagen desastrosa de Cristo. Prueba si la hay, la activación todavía demasiado frecuente de indulgencias, vinculadas entre otras cosas a sacrificios, redenciones por pecados. Desafortunadamente, nuestras misas, tradicionales, siempre están imbuidas de un fuerte carácter sacrificial, expiatorio, que tiene un propósito propiciatorio para aniquilar los pecados, mencionados 20 veces, a fin de lograr nuestra salvación y salvar a las almas de la venganza divina. Propiciación, que las comunidades y Eclesia Dei defienden con uñas y dientes junto con sus sacerdotes sacrificadores, que se forman para usar las palabras el santo sacrificio de la misa, una verdadera inmolación. Debemos seguir saliendo de esta parte sumergida de la misa tridentina, una deriva histórica curiosamente pasada por alto en silencio, tabú, en los debates actuales. Desde el Vaticano II, hemos avanzado mucho en la recuperación del dato inicial de una Eucaristía positiva, un «haced esto en memoria mía», donde todos estamos invitados a hacer sacramentos diarios de la alianza, así como esta agua se mezcla con el vino para el sacramento de la alianza, que estemos unidos a la divinidad de aquel que tomó nuestra humanidad. Sacramento de la alianza, un nuevo concepto en esta oración desde el Vaticano II. Si queremos ser capaces de ofrecer una sabrosa fe y práctica cristiana en el futuro, debemos aventurarnos, mediante la reflexión y la formación, a descubrir una fuente de salvación aún inexplorada, sin explotar, abierta por Jesús, no primero por su muerte a causa de pecados, sino por su existencia como alianza. Porque su humanidad, unida a la persona de la palabra, fue el instrumento de nuestra salvación. Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 5. La elección es clara. No es entre diferentes sensibilidades religiosas y estéticas, sino entre sacrificios interminables para borrar los pecados y Eucaristías, SIC, que sellan la alianza / Cristo. Al menos aquí, las cosas se dicen claramente y sin desvíos semánticos. Supongamos que pusiéramos la aguja magnética de Desiderio Desideravi entre las dos visiones de la liturgia y de la misa descrita por los Weidarts. En ese caso, tememos que la aguja salte rápidamente al poste del pacto. De hecho, la prueba ya está a la mano. El mismo Alain Weidart acaba de publicar en La Croix un nuevo artículo entusiasmado con el contenido de la exhortación. La fe perenne y la nueva teología son incompatibles. En cualquier caso, los objetivos que el Papa Francisco se fijó con la publicación de su última exhortación apostólica, es decir, que debemos abandonar nuestra polémica, número 65, y que la belleza de la celebración cristiana es no ser estropeada por una comprensión superficial y escorzada de su valor o, peor aún, por su explotación al servicio de alguna visión ideológica, número 16, están lejos de lograrse. El propio pontífice explica la razón. Sería trivial leer las tensiones, lamentablemente presentes en torno a la celebración, como una simple divergencia entre los diferentes gustos relativos a una forma ritual particular, número 31. Precisamente.
los jefes calientes modernistas consideran que el rito de San Pío V es la misa de otra fe, principalmente por razones teológicas. Del mismo modo, es por razones teológicas que los tradicionalistas consideran que el rito de Pablo VI se aparta de las enseñanzas tradicionales sobre la misa en puntos esenciales. En nombre de la fe perenne, no aceptan ni pueden aceptar que el nuevo rito sea la expresión única de la lex orandi del rito romano, como afirman Traditionis Custodes y reitera Desiderio Desideravi, N. grados 31. Si la reciente exhortación apostólica buscaba dar un fundamento teológico a esa afirmación, debemos confirmar, después de este breve análisis, que el disparo parece haber sido contraproducente. Su carácter unilateral no hace más que confirmar la convicción del rebaño tradicionalista de que la nueva lex orandi no corresponde a la lex credendi que la Iglesia recibió en depósito. Y el argumento que el Papa Francisco invoca como ultima ratio, de que los tradicionalistas deben aceptar la nueva misa porque corresponde a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, no es susceptible de hacerles cambiar de opinión precisamente porque la propia Constitución Sacrosanctum Concilium, el magisterio litúrgico posterior y Desiderio Desideravi también merecen las mismas objeciones teológicas. En cualquier caso, he aquí una invitación a los teólogos y especialistas en liturgia para que aborden el tema y analicen, de una manera más profunda y científica, la contribución que Desiderio Desideravi ha hecho al debate en curso. Lejos de enterrar el hacha de guerra, parece haber abierto un nuevo frente en la batalla.